7:30. Orlando Jorge Villegas con ustedes. Señores, ayer le variaron la medida de coerción a los últimos dos imputados del caso de Brecht que permanecían en prisión. Y se tratan de Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas en el gobierno de Leonel Fernández, y el empresario Ángel Rondón, que es la persona que la Procuraduría acusa como el hombre del maletín. Para informar, pues a Rondón ahora, de estar en prisión preventiva en Najayo, se le pasó a dar una garantía económica de 70 millones de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica mensual. Y en el caso de Víctor Díaz Rúa, se le varió la medida de coerción por una garantía económica de 50 millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódica. El mismo juez que varió la medida de coerción fue el mismo juez que en su momento le impuso la medida de prisión preventiva a estos dos imputados y los demás del caso Odebrecht. Y hablando de jueces, yo traje aquí una portada de una revista brasileña. Genial. Que la demuestro aquí para que todos la vean, una revista reciente, una edición de apenas hace 2 semanas, de la revista Veja, que es la revista quizás de más influencia periodística en Brasil, y una revista que aquí muchos periódicos utilizaron de fuentes cuando comenzaron a destaparse los líos con João Santana, Odebrecht, etc. Y esta revista pone aquí, para que la vean en cámara, a un juez brasileño que se llama Gilmar Mendes, y dice la revista, el título de la revista es "El juez que no está de acuerdo con Brasil", porque es un juez que soltó o ha soltado hasta el momento a 9 presos del caso Lava-Jato Odebrecht en Brasil. En una semana solamente 9 presos ha soltado. Y la revista lo entrevista y hace un análisis. Y dice que incluso este juez se salvó en un momento de que le llenaran de tomates durante una actividad que él fue en Sao Paulo. Ya hay una página de internet abierta pidiendo 1 millón de firmas para que al juez le hagan un impeachment. En Brasil los impeachment están de modas, incluyendo en el Poder Judicial. Y simplemente doy esta pequeña información para las personas que se sienten desencantados quizás con el juez Francisco Ortega. Pues miren en Brasil cómo están actuando contra los jueces que se entienden que apoyan la impunidad. Aunque yo no quiero discutir, porque tampoco es mi área, la variación de la medida de coerción desde el punto de vista legal, sí quiero simplemente analizar que nosotros estamos ahora mismo en un momento, y lo hemos comentado aquí varias veces, de la época de la posverdad. Nosotros dijimos cuando ocurrió la redada y apresaron a los 11, ¿verdad? 14 implicados. Y hubo 3 legisladores. Exacto. Que no fueron apresados. Que no, por la inmunidad parlamentaria. Cuando ocurrió todo eso, obviamente hubo un sentimiento muy fuerte de toda la sociedad dominicana a favor de esa operación que pues llevó a la justicia a 11 implicados en el caso de Brecht, y pues muchos de ellos terminaron en prisión preventiva. Yo simplemente quiero decir que hay que tener en cuenta, primero, el juicio no se ha acabado, señores. O sea, esto no es una condena definitiva. Y aunque yo sé que muchas personas quieren ver a esos políticos y otros involucrados detrás de las rejas, no se puede perder las esperanzas todavía, porque este caso apenas está comenzando. Ahora bien, lo que el Estado Dominicano está demostrando, no solo con el caso de Brecht, sino también con el caso de los tucanos, que esta semana, con el paso de Irma, quisieron que la información se hiciera pasar por arribita. Y esta semana la Procuraduría contra la Corrupción sometió formalmente el expediente acusatorio contra los involucrados en el caso del soborno y sobrevaluación de los tucanos. Y agrégale que ese expediente, discúlpame que te interrumpa, agrégale que ese expediente la Procuraduría lo sometió después que venció el plazo, porque el plazo venció a las 12 de la noche, y ellos lo sometieron a las 12:05. En otra palabra, en un corre. Por decir que ojalá que por cualquier tecnicismo jurídico ese caso no se caiga también. Y mira, también toma como referente al de INAPA también, sí, con Holguín, que lo descargaron completamente. Yo vi, como dice Julio, por lo menos la información de que se había sometido llegó a las 12:23 de la noche, madrugada, del día miércoles, y el martes era el plazo que ellos tenían para proceder a someter el expediente. Ahora bien, en ese expediente, señora, hay un tema. No hay ningún legislador metido en ese expediente. No hay ningún legislador involucrado. Y yo hice un ejercicio de lógica con una serie de personas, porque si el préstamo para comprar los supertucanos se aprobó en el Congreso Nacional y se identificó
se identificó de personas que han ayudado en la investigación, como el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la misma empresa involucrada. Identificó legisladores y se dio uno con nombre y apellido, que fue el que recibió los cuartos para repartirlo ahí adentro, ¿verdad? Y también se habló del que yo llamo el senador Tucano Brecht. El senador Tucano Brecht, que andaba haciendo reportes de clima en estos días por su provincia. Todo el mundo sabe. El senador Tucano Brecht, también, que era el presidente de la Comisión de Hacienda, y creo que lo sigue siendo todavía. Sí, ninguna de esas personas aparecieron en el expediente acusatorio. No aparecieron ninguno. Y yo les pido a las personas que vayan a los medios de comunicación, que los medios hablaron de eso. Vayan a Centro, que hizo un editorial excelente explicando esa desfachatez de no involucrar a los legisladores que recibieron los sobornos para que ese préstamo se aprobara en el Congreso Nacional, porque sin ese préstamo no se compraban los tucanos. Entonces, en este país, lamentablemente, la cultura de la impunidad sigue siendo apoyada por el Estado Dominicano. Y así no se va a ningún lado. Tanta prédica de transparencia, honorabilidad, y no sé qué, y sometimiento, y bulto, allante, y movimiento. Y juramentación de 500 comisiones de ética. Es un acto donde ahí lo que salió a relucir fue que mientras este hombre tenga aliento, que siga gobernando el país. Ahí le dio cadena. Entonces, mientras aquí fomentamos un continuismo desproporcionado. No confundan nada de eso con el Procurador General de la República. Son cosas es que el procurador recibe órdenes del presidente de la República. Julio, a mí no hay nadie que me quite eso de la cabeza. Pero todo el mundo recibe órdenes. Y vuelvo y repito, aquí se dijo con nombre y apellido quién recibió los sobornos de los tucanos en el Congreso Nacional y quiénes fueron los involucrados en la aprobación de ese préstamo. Entonces, yo sé que Irma pasó esta semana y todos estábamos concentrados en que ese fenómeno no nos afectara, como gracias a Dios no lo hizo en gran escala. Pero no podemos no podemos permitir que se someta un otro expediente mal fundado para que ese caso se caiga en la justicia, o para que los que deben de ir al banquillo de los acusados no vayan. Entonces, nosotros obviamente tenemos un procurador que recibe órdenes políticas, aparte de que me parece a mí que esos expedientes mal fundados se hacen a propósito para que precisamente esos casos se caigan en la justicia. De acuerdo contigo. Entonces, si el gobierno, el Estado no entiende que estamos en la llamada época de la posverdad, donde no hay confianza ya en las instituciones del Estado, en ninguna institución no hay confianza, pero sigue cometiendo estos errores, va a seguir indignando más a la gente, al pueblo dominicano. Yo espero que eso de los supertucanos no se quede así. Y del caso de Brecht, vuelvo y repito, no hay por qué sentirse que el caso ya se acabó o que no hay esperanza. No, yo insisto desde un punto de vista objetivo. Eso fue una medida de coerción. Ese caso no se ha acabado todavía. Ese caso va para la justicia. Pero ahora mismo, con ese Ministerio Público, esa gente van a terminar disfrutando en Mónaco, van a terminar disfrutando en las Islas Vírgenes, porque no van para ningún lado. No van para ningún lado. Con ese expediente flojo, esa gente, ninguna de esos sometidos que están ahí, y los que faltan, ¿verdad? Y los que faltan, no van a ir para ningún lado. Entonces así, lamentablemente, nosotros vamos a continuar con la cultura de la impunidad. Y esa es la cultura que provoca que maten gente, que maten a Emily, que maten a quién sé yo quién. Esa cultura es la que provoca que este país se encuentre como está en estos momentos, totalmente azarado. El sol de los sábados, el sol de los sábados.